Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos nuevamente a este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes, para llevarles buena información a través de las pantallas de los diferentes canales donde emiten nuestro espacio Ser Mamás. Hoy tenemos un proyecto muy bonito y muy especial, pues enfocado básicamente en los niños, ¿cierto? Y para esto nos acompaña la creadora del proyecto, que es Valentina Molina, así que vamos a darle la bienvenida a Valentina. Valentina, bienvenida. Hola Kate, qué rico, muchas gracias por la invitación. Me encanta poder acompañarles en estos espacios para que hagamos un aprendizaje general, tanto mamás, papás, y bueno, estos espacios se necesitan, son de vital importancia para que podamos crecer juntos. Bueno, así es. Yo conozco un poquitico como de lo que tú has hecho, ¿cierto? Porque te he visto en redes sociales, pero yo sí quisiera que empezáramos a contarle a las familias, Valentina, cómo nace este proyecto tan bonito, cómo surge esta idea. Pues es importante contarles a las familias que se conectan con nosotros que eres mamá y que eso hace pues que le tengas más amor como a este proceso o a este proyecto. Entonces hablemos de cómo nació Volar para Contar. Bueno, Kate, Volar para Contar inició en pandemia. Creo que la pandemia fue una revolución para muchos emprendimientos y muchos proyectos. Muchas cosas pasaron, pero también muchas cosas positivas que abrieron mucho los ojos en muchos sentidos. Sí, soy mamá de un chiquito, Dante, tiene 4 años. Sí. También soy profe de talleres de literatura en el mundo de Wari, en el Yarumo, La Ceja. Me encanta la pedagogía en todos sus aspectos y resulta que mientras estábamos en pandemia, en esos momentos de encierro, de desespero, de un poco de caos, empezó a nacer una necesidad de recursos y herramientas digitales para que las profes pudiéramos usar, subir a YouTube o darles una vuelta al material y no nos los desmontaron inmediatamente, ¿cierto? Todo el tema de copyright, todo eso es importante. Entonces, como maestras tomábamos los recursos, los subíamos a YouTube para poder llegar a nuestros chiquitos a través de los canales digitales e inmediatamente, claro, se cae, o sea, se bloquean todo porque claro, por derechos de autor. Los derechos, exacto. Entonces ahí empezó una necesidad muy particular que era, bueno, ¿dónde están esos recursos? Como maestras, maestros, educadores, mamás y papás que queremos darle herramientas a nuestros chiquitos y a nuestras chiquitas, en realidad no podemos tener el acceso a, ¿cierto? Yo soy diseñadora gráfica y animadora, entonces todo el tema de la ilustración es una de mis grandes pasiones y decidí sentarme a hacer los propios recursos que les iba a entregar a mis chiquitos en las clases, ¿cierto? Entonces empecé a ilustrarlos cuento por cuento, empecé a escribirlos, me formé de tal manera en el que hacía microcursos de escritura creativa, de ilustración en diferentes técnicas y diferentes formatos y comencé como a darle una forma al proyecto y empecé a subir estos contenidos de forma gratuita para que las maestras, las mamás, los papás, todos los acompañantes y cuidadores pudieran acceder a este contenido y no hubiese problemas si los usaban. Podían usarlos como quisieran, ¿cierto? Podían tomarlos, cogerlos, sacar una imagen, hacer un video, ¿cierto? Y antes fue súper bonito ver cómo comenzó a impactar y todas las maestras querían más, las mamás querían más. Entonces, bueno, está sucediendo esto con mi chiquito en esta etapa del desarrollo, podemos hacer un cuento sobre esto. Y así empezó ahorita el proyecto tiene 15 cuentos ilustrados. La mayoría de nuestros temas son temas como la autoestima, el autoconocimiento, digamos que trabajamos mucho el tema de los colores, toda la parte de la estética visual que es tan importante en los chiquitos y las chiquitas. Sí. Entonces sí, así fue como comenzó todo este recorrido que es tan grato. Vale, podríamos decir entonces que Volar para Contar es un proyecto que promociona la lectura, pues porque hablamos de que hay 15 cuentos ilustrados de tu autoría, que trabajan las emociones y trabajan diferentes aspectos en los niños, pero nos mencionabas en tu presentación que también eres profe en Wari. Wari es un proyecto muy bonito, ¿cierto? Un lugar donde los niños se pueden educar de una manera alternativa. Y yo sí quisiera que mencionaras acerca de qué es Wari, cómo es y cómo nace también Wari, porque es un proyecto
que se preocupa por educar a los niños desde la experiencia y desde las habilidades individuales de cada uno de ellos. Sí, así es. En Casaguari, digamos que potenciamos diferentes áreas, en especial las áreas creativas son uno de nuestros enfoques más grandes. Y yo estoy en la sala Platero y yo, que es una sala de estimulación a la lectura. Obviamente estamos hablando de primera infancia, entonces no hablamos de procesos de lectoescritura como tal, sino del amor y la pasión por los libros, por los cuentos. Venimos de una cultura con el tema de la lectura supremamente recelosa, sí, poco receptiva, y esto se debe precisamente a, bueno, hay muchas teorías, a que en nuestra primera infancia jamás nos estimularon la lectura. Pensábamos que era un momento, era un área que se debía estimular ya en edades tardías, por ejemplo en la segunda infancia, ¿cierto? Empezamos y directo. En el segundo septenio más o menos. Exacto, si hablamos de segundo septenio. Y digamos que lo que hacemos es tratar de que ellos trabajen, se enamoren de la lectura, de los cuentos, de tocarlos, de las historias, más desde eso, desde esa pasión, desde ese gusto, que por el mero hecho de aprender a leer para tener un futuro como, no sé, para después tener una educación superior, etcétera. Que claro, es súper importante, pero ¿dónde estamos realmente haciendo el estímulo de los procesos de estimulación a la lectura si no lo trabajamos cuando realmente tenemos la plasticidad neuronal activa, ¿cierto? Plasticidad neuronal, hablando de que es primera infancia y es donde más tenemos esa cantidad de información y esa manera de retener información con esos estímulos, ¿cierto? Entonces sabemos que en primera infancia la forma de retener la información es con estímulos positivos o con estímulos negativos. Entonces cualquiera de las dos se van a quedar en nuestro recuerdo. Claramente no queremos hacerlo de forma negativa. Entonces tenemos que hacerlo de una forma súper positiva para que generen ellos una conexión con los cuentos desde el tocar, desde el hacer, desde el vivirlo, para luego de verdad poder llegar a tener un proceso de lectoescritura amable, que no sea tan ajeno, en el que no importe solamente el resultado de si estás leyendo perfecto una línea, una frase, sino si realmente estás entendiendo lo que estás leyendo. Y así hablamos también que tratamos de trabajar la deserción escolar, que es un tema supremamente grande en Colombia. Sí. Y una de las grandes razones es eso, la comprensión lectora no está en nosotros, es muy difícil llegar a tener una buena comprensión lectora. En la secundaria, por ejemplo, si hablamos ya de un bachillerato, nuestros chiquis se sienten abrumados porque no tienen una buena relación con la lectura. Entonces, al no tener una buena relación con la lectura, hay un rechazo de una obligación, algo que yo no quiero hacer y donde se me estaba entregando la información de tal manera en la que tenía que ser obligado a leer. Aburrido, ¿cierto? Como para leer tenemos que sentarnos en silencio, hacer las cosas súper concentraditos y mamá y papá están detrás. ¿Sí entendiste la lectura? ¿Sí entendiste la lectura? Así es. Es eso. Y culturalmente, Vale, lo que tú decías es muy cierto, ¿cierto? Nunca nos educaron con la cultura de amor por los libros o no a la literatura. Y no sabemos o desconocemos que los niños desde la primera infancia, o sea, desde ese primer septenio, desde que son bebés, están consumiendo la lectura y que las lecturas no solamente, como tú decías, leer una frase, una oración, una palabra o saberla interpretar, porque eso es básicamente la lectura, sino que a través de las imágenes nuestros niños también pues están introyectando todo ese conocimiento. Entonces es muy válido que a nuestros bebés les podamos prestar un libro con la parte visual que tú nos especificabas ahora, que con las ilustraciones es muy importante para que ellos como que se cautiven y les llame más la atención interesarse por un libro, ¿cierto? Sí. Entonces muy importante poder introyectar esto desde la primera infancia, que a través de imágenes nuestros niños están leyendo. Sí, Kate, y hay muchas formas, en realidad, eso que tú dices, las imágenes, súper importante. La escucha, o sea, cuando nosotros trabajamos con los chiquis, la narración oral es súper bonito porque hay, no sé si has escuchado de Yolanda Reyes, ella nos habla sobre que los niños leen con las orejas. Es muy bonito esa frase de los niños leen con las orejas porque es totalmente cierto. Cuando les estamos contando un cuento, ellos están escuchándolo, ¿cierto? No están armando las letras que forman la palabra, las palabras que forman una frase, sino que esto los lleva a recrear escenarios y escenas
fantásticas, estamos jugando con la A fantasía, imaginar, sí. que fantasía solo está en primera infancia y eso es algo que debemos aprovechar. Entonces los libros, los cuentos nos estimulan todas estas capacidades que tenemos, que además en muchas ocasiones pensamos que los chiquis no son capaces de muchas cosas. Entonces, bueno, ¿por qué le voy a leer, no sé, un cuento que trae, no sé, unas 25 páginas que de pronto no vaya a entender la metáfora o el final? Damos por sentado que no son capaces cuando en realidad son supremamente ágiles, o sea, tienen unas conexiones neuronales al 100, entonces esto les beneficia. Y la imaginación a ellos les ayuda, o sea, aparte que tienen las conexiones neuronales pidiendo ahí tener información y están receptivas todo el tiempo a ver qué aprenden, pues ellos, la imaginación les ayuda con todo, porque pues para nosotros como adultos es muy difícil imaginarnos un mundo fantástico, pero para ellos es muy fácil recrear la historia que les estamos narrando en la imaginación, y pues la creatividad de los niños es impactante, ¿cierto? Vale, vamos a hacer nuestro primer corte y ya regresamos hablando de este proyecto tan lindo que nace en pandemia de tu autoría, que se llama Volar para Contar. Ya volvemos. Hola Kate, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo por acá? Y es que sos vos la paciente. Imagínate, Santi, vine a aprovechar el beneficio de limpieza gratis que me da Plenitud en Oral Dental White. Y como en mi familia somos tantos, eso me representa un ahorro hasta de 200.000 pesos. ¿Y a vos cómo te fue con la afiliación? No, Kate, eso fue súper fácil. Imagínate que ahora, hasta por ser el titular de la cuenta, cuento con un seguro de accidentes de hasta 1.800.000 pesos. Y mi familia tienes que cobertura nacional. Ay, Santi, es que Plenitud da muchísimos beneficios. ¿Y si escogiste la consulta domiciliaria? Claro, y es que Plenitud es tan buena empresa que hasta en Oral Dental White decidimos hacer un convenio con ellos. Gracias por contarme. Ay, Santi, es que lo bueno se comparte. Claro que sí, ven y pues te atiendo. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabes dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Santi, mira por aquí tu torta. Muchísimas gracias, Kate. Oíste, vos estás bien, te veo como un poquito preocupada. Ay, Santi, pues la verdad no me pasa nada grave, pero sí he estado como muy pensativa y estresada. La situación del mundo ha cambiado, la economía ha cambiado y eso me genera una cantidad de inseguridades para mi futuro. Eso sí es verdad. Imagínate que la vez pasada estábamos hablando justamente de eso en mi casa. ¿Y cómo te parece que mi papá adquirió un seguro de vida y un seguro contra accidentes que en caso de que le llegue a pasar algo o nos llegue a faltar, nosotros podamos contar con algunos recursos? Viste, pero eso suena lo más interesante. ¿Y qué tan lindo tu papá haberse puesto en esa? Pero vos también podés, porque ahora Plenitud ofrece varias opciones en seguros. Eso es exactamente lo que voy a hacer, Santi. Eso es un muy buen consejo. Yo a mi familia la quiero mucho. Y qué mejor forma de demostrarle que los amo con un seguro de Plenitud. Total, Kate. Y ve, haceme un favor, tráeme la cuenta que me tengo que ir en 15 minuticos. Cómete la torta tranquilo, ¿ya dónde vas? Es que ¿cómo te parece que Plenitud está ofreciendo unas charlas y unas capacitaciones súper interesantes y comienza una como en 20 minutos? Pero usted le está sacando mucho provecho a Plenitud. Claro, y es que todos deberíamos, Katy, porque es que con un plan tan bueno ya no hay razón para no tenerlo. Adicionalmente, con todo lo que puedes ahorrar, sale prácticamente gratis. Y lo mejor de todo es que ahora hasta podemos ganar dinero ofreciéndole Plenitud a los amigos. Ah, no, pero eso está muy interesante, mejor dicho, vea, ya llegó el primer candidato. Voy a ir a ofrecer Plenitud a todos mis amigos. Que estés bien, Santi. Cuídate.
Y volvemos de nuestro corte a comerciales y les enviamos un saludo muy especial a los televidentes que se conectan con nosotros en todo el oriente antioqueño, en el nordeste de Antioquia, en el suroeste y en el Valle de Aburrá, que sabemos que nuestro contenido llega hasta estos territorios. Aquí estamos hablando hoy de Volar para Contar, un proyecto muy bonito que se enfoca principalmente en la promoción de la lectura, sobre todo en la primera infancia, ¿cierto? Pero que a través de eso también vienen muchísimos proyectos que son espacios creativos y una cantidad de cosas que vamos a seguir pues contando en este segundo bloque, así que vale, sigamos hablando de este proyecto. Ya hablamos que la lectura se puede introyectar en nuestros niños desde muy pequeños, desde bebés, y que no es solamente que nuestros niños puedan aprender a leer una frase, una oración, una palabra, sino que ellos también sepan interpretarlo y que a través de una imagen saben que esto se llama flor, carro, sol, y que desde ahí van desarrollando pues su vocabulario, ¿cierto? ¿Cómo es la mejor manera de entregarles estas herramientas o para que ellos se enamoren de la lectura? Y no estamos hablando de que nuestros niños tienen que ser pues unos grandes lectores o amantes pues a la lectura o unos grandes escritores, no, pero que sí al menos a la hora de entregarles un texto o de que empiecen el proceso de lectoescritura, pues no sea algo que para ellos tenga que ser forzado, maluco y que cause sensaciones de incomodidad y como que de reproche. Sí, y es muy usual que suceda que haya un poquito de recelo con la lectura, como lo hablábamos al principio. Ahí es importante recalcar que no estamos hablando del para qué, ¿cierto? No nos importa cuál es el objetivo. Nuestros chiquis van a cumplir la finalidad de aprender a leer, ¿cierto? En algún momento les cueste, no les cueste, sea difícil, no importa como ese objetivo. Importa más es el cómo, ¿cierto? En ese cómo es donde hay que centrarnos y es el que más se nos olvida. Estamos siempre pensando en esa finalidad, en ese objetivo, en ese final. Y siempre nos dejamos a un lado el tema de cómo vamos a llegar allá. ¿Cómo hacemos que realmente sea bonito, sea amoroso, sea amable? Respete los ritmos, porque no podemos pretender que, no sé, tu chiquito lo haga a un ritmo y el mío lo haga al mismo ritmo, ¿cierto? Es cierto. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su tiempo para generar empatía con la lectura. Y es ahí donde vamos a hablar de los canales creativos. Entonces, tenemos una herramienta muy valiosa que son las artes. Entonces, las artes en todas sus formas de expresión son una herramienta de muchísima utilidad para poder conectar con los niños y con las niñas en estas etapas. Artes en cuáles podríamos hablar de la música, podríamos hablar del teatro, podríamos hablar de las artes plásticas. Cómo hacemos uso de estas artes para llegar a cumplir este cómo, para poder después, posteriormente, llegar al objetivo, ¿cierto? Allí Volar para Contar hace, digamos, un poquito de magia y piensa en esto, listo, ¿cómo vamos a llegar a que este chiquito realmente le interese la historia? O sea, nada me dice que él sí le van a gustar las lagartijas, si estamos hablando de lagartijas. Sí. ¿Cómo hago para que, a pesar de que las lagartijas no le gusten, se conecte con la historia? Sí. Entonces es allí donde decimos, bueno, ¿qué tal si entonces hacemos una lagartija que se le cae la cola? Entonces, que es el chiqui el que lo va a insertar y le pone la cola a la lagartija. Sabemos que a las lagartijas se les cae la cola. Sí. Entonces el proyecto busca esos escenarios, esos espacios, esas herramientas para poder entregar esta información a nuestros chiquitos y a nuestras chiquitas de tal manera que conecten inmediato, que haya un clic, ¿cierto? Ese clic es vital para poder decir sí, de verdad. Que encuentren interés realmente. Exacto. Con el proyecto tenemos varias propuestas. Una de ellas, que es una de mis preferidas, es el campamento de estimulación a la lectura. Sí. Este campamento es muy bonito porque digamos que su gran fuerte es el espacio. Entonces, el espacio cumple un papel fundamental. En la pedagogía reggiana, el espacio es un tercer maestro. Entonces dice, están los otros dos, pero el espacio y el escenario cumple como si fuese un maestro. Entonces, el campamento de lectura es una serie de tipis, son 5 tipis alrededor de todo un espacio dispuesto a un nivel pequeñito. Si tú lo ves, es todo agachadito, todo lo tiene en el escenario, como a la mano, para que lo puedan tomar, para que sientan que es de ellos y de ellas, que sientan que pueden entrar en un mundo diferente al cotidiano, donde nada de lo que tenemos a nuestro alrededor está diseñado para las niñas y para los niños. Es un mundo de adultos y de adultas
Entonces, que ellos puedan llegar y sentirse como dueños y dueñas del espacio es el principal objetivo. Y esto hace que el tomar los cuentos que están en el centro, que están dispuestos, sea natural, sea bueno, qué rico, voy a tomar un cuento, entro al tipi, hay música ambiente para mí, hay también juegos de madera. Si no quiero leer en ese momento, no me tengo por qué forzar, porque hay otras opciones, hay títeres, hay juguetes. Entonces son como ponerles un abanico de posibilidades para irles acercando a la lectura. Y en algún momento de esa sesión de 1 hora del campamento, el chiqui toma un cuento, o sea, en algún momento lo hace. Decide hacerlo, exacto, decide hacerlo por sí solo y decide, listo, quiero hacerlo. Y mejor si lo hace con mamá y lo hace con papá y se acerca y generan, afianzan es más bonito, lazos. sí. Es cierto. Bueno, estos son los espacios creativos que nacen desde Volar para Contar. ¿Cómo se desarrollan estos espacios? Estos espacios ya nos cuentas que se dan en un ambiente propicio para ellos, donde la atmósfera es pensada para los niños, porque realmente pues nada está pensado para los niños, sino que todo está diseñado para la comodidad de los adultos. Sí. ¿Y cómo pueden los niños o cómo se desarrollan desde Contar para Volar estos campamentos, Vale? Bueno, Volar para Contar trabaja el campamento en diferentes modalidades. Digamos que este proyecto fue ganador de convocatoria de estímulos del Instituto de Cultura y Carmen de Viboral. Que es muy importante destacarlo. Exacto. Y con este proyecto empezamos a ir a diferentes veredas inicialmente. Visitábamos, fuimos a la vereda del Melcocho, fuimos a todo el Melcocho, visitamos diferentes zonas rurales, nos pasamos más hacia el lado de Cocorná, en el Festival de la Esperanza. Y bueno, esta experiencia, ese recorrido entre las montañas fue muy bonito y nos mostró también el impacto que podía llegar a tener. Entonces comenzamos a hacerle la estrategia itinerante. Desde el campamento se va a diferentes lugares, festivales, fiestas del libro, ferias de emprendimientos, artesanales, de mercados, y la propuesta se hace en infinitos formatos, digamos que puede ser interior, puede ser exterior, y bueno, la idea es esa, hace que siga como moviéndose. También tenemos otro proyecto que es Agua Pinta con Volar para Contar, que es una propuesta musical de estimulación a la lectura, pero desde la música. Entonces estamos hablando de cómo podemos trabajar el lenguaje desde lo sonoro, desde lo rítmico. Y esta propuesta también es muy bonita porque se trabaja mucho las rimas con movimiento. Las rimas con movimiento es cómo puedo no solo tener que parafrasear y hacer la rima, sino también cómo debo usar mi cuerpo para completarla. Es una conexión muy bonita. O sea, es usar el lenguaje en todas sus expresiones. Exacto. O sea, porque nosotros creemos o tenemos la idea muy errónea de que comunicarnos es solamente hablar, ¿cierto? Gesticular y que nos salgan sonidos de nuestra boca, pero realmente la comunicación, el lenguaje, la lectura también se hace a través de la expresión, ¿cierto? Sí. Y la lectura pues corporal es muy importante, porque si tú no tienes la capacidad de expresar algo, pero con tus gestos o con tu posición, pues ya lo estás expresando sin necesidad de decir una sola palabra, ¿cierto? Entonces esto es muy importante, como articular todo con la música, el movimiento, la lectura, los libros, las imágenes, el juego. Qué bonito, Vale, que se pueda hacer como todo esto y que los niños aprendan realmente a tener una buena comunicación y una buena interpretación de lo que son las palabras y la lectura y la forma de comunicarse. Y saberlo aprovechar, digamos que no necesariamente como profe debo ser artista plástica, cantante, no sé, todas las áreas al mismo tiempo, pero sí debo ser consciente de que ellos lo necesitan y son receptivos. Entonces, a pesar de que de pronto yo no tenga las habilidades como maestra o como maestro, puedo entregarlas para que ellos hagan de ese material lo que quieran, ¿cierto? Con esos insumos. Eso es muy importante. Vale, tú también nos mencionabas que tienes 15 libros, ¿cierto? Que sí. Fuiste tú la creadora, que los hiciste en pandemia. Cuéntanos más o menos estos libros, en qué están inspirados o qué pueden encontrar las mamás y las familias en estos libros, porque nos decías que están como de las emociones. Entonces son 15 libros y más o menos de qué se tratan los libros. Bueno, la mayoría de ellos, podría hablar de casi un poco más de la mitad, trabaja el tema de las emociones, ¿cierto? Estos cuentos fueron inspirados en historias, en mis propias vivencias, ¿cierto? De chiquita,
de algunas situaciones muy curiosas que se vuelven algo cotidiano en muchos niños y niñas, ¿sí me entiendes? Pero lo ponemos en un contexto de un personaje, ¿cierto? Y también están inspirados en Dante, en mi chiquito. Entonces, digamos que el observar, el verle moverse, me daba una cantidad de información que podía usar, que podía aplicar. Y al igual que en el aula, como yo también trabajo con los niños directamente en el aula, ver, observar, escuchar y ver todas esas situaciones cotidianas es tener como un libro entero para escribir con la cantidad de situaciones que nos presentan los chiquitos. Están inspirados en ellos, son cosas muy, muy cotidianas precisamente para que ellos conecten, como por ejemplo cuando están trabajando el espacio, el tiempo espacial. Entonces es un chiquito que se va subiendo primero en una silla, luego se sube en una mesa, luego se sube en un closet, luego ya está muy alto, ya no sabe cómo bajarse. Ellos conectan porque es, a mí me ha pasado, ¿cierto? Conectan, sí, me ha sucedido esto. Y bueno, ha sido muy bonito porque se pueden descargar, los podemos descargar desde la página de Facebook. Actualmente estamos trabajando en la página web, entonces muy pronto estará lista para que los puedan descargar directamente desde allí. Y son completamente gratuitos y para que las maestras, mamás, papás los usemos y podamos tener una herramienta que complemente nuestra rutina. Bueno, y aparte de la rutina, pues es una herramienta pedagógica muy valiosa, o sea, de verdad que es muy valiosa, porque nosotros hoy nos quedamos cortos porque los niños hoy en día tienen acceso con el tema de la web a muchas cosas, pero entonces tienen acceso a tantas cosas que nosotros como tutores, cuidadores o padres de familia nos quedamos cortos a la hora de saber entregarles el conocimiento, las herramientas, entonces poder adquirirlas, pues es muy bonito, vale cómo te encuentran en redes sociales, cómo pueden descargar los libros, cómo te pueden contactar para las personas que estén interesadas en vivir este campamento, de tenerlos en sus espacios, en sus entornos, ¿cómo pueden hacer? Bueno, pues ahorita como te contaba estamos haciendo la página web, pero estará lista súper pronto y la van a encontrar como www.volarparacontar.com. Igual en Instagram, Facebook estamos como @volarparacontar. Allí van a estar los botoncitos de WhatsApp, entonces nos escriben. Estamos también haciendo las propuestas para cumpleaños, nos hemos movido mucho en cumpleaños. Es una propuesta muy diferente para vivirse en un cumpleaños, pues cero plásticos, no hay bombas, trabajamos muy amables con el ambiente y llevamos la lectura a un escenario de festividades y celebración. Los libros, los cuentos los pueden descargar en @volarparacontar en Facebook, hay un grupo y allí están todos los cuentos para descargar en PDF con sus respectivos artículos. Resulta que hicimos una alianza con diferentes escritores, psicólogos, bibliotecarios que hacían unos artículos de cada uno de los cuentos hablando sobre los temas que se estaban trabajando y entregando algunas actividades que podían trabajar a partir de estos cuentos. No, maravilloso, o sea que está con todo el paquete. Sí, completo. Todo el paquete incluido, no, vale, de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Pues es un proyecto muy bonito que vale la pena de que las familias y las personas que se conectan con nosotros lo conozcan, lo busquen. Es una forma amorosa, sobre todo, de acercar a nuestros niños y niñas a la lectura y pues bueno, de desarrollar una buena conexión con todo lo que tiene que ver con la lectura, pues los libros y la comunicación. Así que de verdad que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, este es un espacio demasiado importante. Les felicito por este espacio. Bueno, muchas gracias nuevamente y a ustedes familias también muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que en YouTube encuentran todo nuestro contenido, nos buscan como Cable Plus Televisión Guarne y ahí van a estar todos nuestros programas hasta ahora al aire. A Vale le encuentran como Volar para Contar en Instagram y en todas las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. Adiós.